estamos de vuelta y como habíamos prometido estamos con Mariana Alegre. Ella es fundadora de Ocupa tu Calle y directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Un placer venir. Bueno, hemos tenido estos problemas con nuestros espacios públicos. La primera pregunta que te haría es, ¿qué cosa es un espacio público? Bueno, y es una pregunta fundamental porque creo que la mayoría de personas asocian el espacio público con el parque. El parque. Y el parque no es el único espacio público que tenemos en las ciudades. El parque es uno de ellos, pero también están las plazas, las veredas e incluso las pistas por donde van los autos son parte del sistema de espacios públicos. Tenemos que dividirlos, por supuesto, entre aquellos espacios públicos que están disponibles y accesibles para ser usados y aquellos que no, por diferentes razones, de restricciones de uso o tipología, incluso geográfica y demás, ¿no? Y sobre estos espacios públicos, evidentemente tenemos derechos, partiendo de la lógica que se mantienen con nuestros tributos y con todo lo que obviamente implica ser ciudadano, ¿o no? Así es. El espacio público es en sí mismo un espacio de dominio público, ¿no? Propiedad del Estado, al cual nosotros tenemos acceso y derecho al disfrute. Pero además no es solamente el uso restrictivo de, por ejemplo, por las veredas solo se camina o por los parques solo se pasea, ¿no? Sino la posibilidad de utilizar los espacios públicos para una serie de capacidades y de necesidades humanas, necesidades colectivas, necesidades de recreación, de descanso, de movilidad, de expresiones culturales. Son finalmente los espacios públicos el corazón de las ciudades y donde nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, nos encontramos. Y tenemos que entender también que son los espacios en naturaleza democráticos. Claro. Siempre tienen un montón de problemas, como es natural, con aquellos espacios comunes, pero son finalmente los espacios donde debemos estar. Claro, y además tiene esta lógica de encontrarnos, ¿no? De encontrarnos distintos. Hemos acabado de hablar del diálogo, la importancia de coincidir en contextos y el espacio público debería servir para eso. Pero respecto de ellos tenemos derechos porque se han dado situaciones en donde interviene el serenazgo o eventualmente otro tipo de fuerza, digamos, del orden y nos saca del lugar y entonces nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos si estamos actuando mal, si esta autoridad tiene razón o no. ¿Qué tipo de derechos tenemos o cómo deberíamos reaccionar ante ese tipo de intervenciones? Sí. Antes de contestar sobre los derechos, creo que es importante también comunicar que todos tenemos deberes. Ajá. Y esos deberes se tienen que cumplir respetando, por supuesto, a los demás y en particular en lugares compartidos, ¿no? Entonces hay una serie de emisiones que se generan producto del uso de los espacios públicos, bulla, de repente desorden, de repente basura, y por supuesto que esas emisiones deben ser mitigadas, deben ser prevenidas y deben ser controladas. Entonces no debiera ser un problema usar el espacio público en condiciones, por supuesto, de justamente sana convivencia. Claro. Pero cuando nos encontramos frente al abuso o a la idea, ¿no? Porque a veces no solamente es la fuerza del orden, sino incluso algunos vecinos o vecinas, claro, que de se que quejan. ese espacio es exclusivo de ellos o que solo lo puede usar esa persona o los vecinos de alrededor. Entonces ahí ya no estamos hablando de emisiones, estamos hablando más bien de problemas vinculados a discriminación, potencialmente racismo, xenofobia ahora con todo el tema de la migración. Entonces el derecho que tenemos, y hay ahora hace unos años inclusive mayor protección porque se aprobó pues la ley de espacios públicos que justamente regula la gestión y la protección de los mismos ante algunas amenazas que ya venían ocurriendo de privatización de espacios públicos, de mala venta de terrenos de parques para volverlos de repente supermercados u otros espacios privados. Y ahí lo que se garantiza es en particular el derecho no solamente al acceder, sino al permanecer. Y eso es bien importante y es, creo yo, el argumento principal en relación justamente a estas nuevas, entre comillas, pero quizás más evidentes agresiones que hemos estado viviendo ahora último. ¿Y cómo deberíamos proceder? O sea, tendríamos que explicarle a la persona, a la autoridad, que no estamos haciendo nada malo, que estamos ejerciendo este derecho a permanecer que comentas, o nos retiramos simplemente y... Sí, bueno. lo importante yo creo que es que sepan cuáles son sus derechos para a partir de ahí poder exigirlos, ¿no? Entonces, si se te aproxima un fiscalizador, un serenazgo, un policía o inclusive otro vecino o vecina que esté molesto porque tú estás haciendo uso del parque o estás haciendo un picnic o estás jugando con tus hijos o estás haciendo yoga o lo que fuera que sea que estés haciendo, lo primero es preguntarle cuál es la infracción que se está cometiendo. Claro. Entonces, porque de repente estás sí cometiendo una infracción de la cual tú no estás al tanto, ¿no? Podría ser que haya algún elemento ahí adicional que tomar en cuenta. Esa infracción
no puede ser ni una suposición, ni una percepción, tiene que ser un hecho que esté normado y que tenga además una consecuencia, ¿no? Claro. Entonces, tú tienes que preguntar en qué ordenanza o en qué norma se encuentra esta infracción y averiguar, por lo tanto, cuál es la sanción correspondiente a no estar cumpliendo con esta norma. Por ejemplo, pasear a los perros sin cadena o a los perros potencialmente agresivos sin bozal, que es una ordenanza que en algunos distritos está vigente. Bueno, eso es una cosa concreta y clara y tiene un objetivo de cuidado Claro. relevante, ¿no? Entonces, si un serenazgo se te acerca y te pide que le pongas la correa a tu perro, pues por supuesto tienes que ponerla y todos vamos a estar tranquilos y seguros. Pero lo que ocurre es que ahora no hay normas prohibitivas en sí mismas y se están aprovechando un poco de esos vacíos legales o de estas sensaciones y estas percepciones de que no quieren que se esté en el espacio público por diferentes razones en ese sentido se está amedrentando a las personas. Y a mí lo que me preocupa es que muchas veces en aras del orden y del control, en relación justamente a las emisiones de basura, bulla, inseguridad que potencialmente pueden haber, se está pretendiendo generar burocracia o regulaciones que en realidad no van a buscar promover un buen uso del espacio público, sino más bien desincentivar el uso del espacio público. Y eso es lo peligroso, porque si queremos, por ejemplo, evitar que la gente que se junte en parques ponga música a todo volumen, bueno, entonces regulemos los decibeles o prohibamos de repente algún tipo de equipo de sonido que pueda ser justamente incómodo, ¿no? O que pueda generar molestia. Pero de ahí a pedir permiso por hacer una reunión de un picnic con 15 personas, a partir de 15 personas, es una locura, porque son simplemente 3 familias, 4 familias que se juntan y ya con eso estaría superando el límite permitido. Y claro, de nuevo, ¿cuál es el objetivo aquí? Desanimar, ¿no? Y mucha gente nos ha escrito, uy, queríamos hacer nuestra actividad de reunión con tales personas en el parque tal y ahora ya no sabemos si vamos a poder ir, ¿no? Entonces, y es justamente el objetivo de lo que se quiere lograr con este tipo de amedrentamiento en diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Claro, y en esos casos que es interesante conocer, ¿ustedes cómo asesoran, de alguna manera orientan a estas personas? Porque seguramente pueden pensar que están, como has mencionado, subvertiendo alguna norma que tal vez ni siquiera conocen. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos siempre es promover una ciudad más humana, ¿no? Una ciudad para las personas. Eso implica una serie de elementos: promover la movilidad sostenible, la sostenibilidad ambiental, promover una serie de prácticas también de participación ciudadana. Y en el caso particular, los espacios públicos, trabajamos hace años desde Ocupa tu Calle promoviendo más y mejores espacios públicos para todos y para todas. Claro. Y lo queremos hacer justo de la mano de los vecinos. Entonces, nuestro rol es justamente dar información y empoderar a la ciudadanía en relación al uso de los parques. Porque importante eso. Acuérdate cómo vivíamos antes en el post-terrorismo, en el terrorismo, donde las familias se volcaron hacia sus casas, ¿no? Dejamos de compartir la ciudad, nos daba miedo, nadie salía a las calles, ¿no? Y justamente eso se fue revirtiendo conforme hubo mayor prosperidad a nivel país. Y de repente, pero quedaban algunos problemas, quedaban parques enrejados, aparecían estos letreros por todos lados de prohibido pisar el césped, cuando el césped está hecho para ser pisado y para ser disfrutado, ¿no? Entonces empezamos a cuestionar esta idea de cuál es el espacio público que los ciudadanos tenemos, pero para pensar cuál es el que merecemos. Y merecemos pues espacios públicos de calidad, que nos ofrezcan bienestar, que sean saludables, que sean limpios, pero que pero también puedan ser usados, ¿no? Tenemos un ejemplo concreto de antiespacio público en la ciudad, que son justamente los parques zonales, para los cuales hay que pagar una entrada para ingresar a ellos. Es un monto pequeñito y quizá para alguna persona que nos estén escuchando no sea relevante, pero para muchas otras personas sí lo es y es una barrera. Sobre todo porque en estos espacios como los parques zonales que comentas o que estás mencionando, por la extensión se supone que debería ir la mayor cantidad posible de ciudadanos o de vecinos, ¿no? Y no solo eso, fíjate que están ubicados en zonas de la ciudad donde no se ha equipado y no se han desarrollado los parques a plenitud. Hay muchos espacios y muchos parques zonificados pero no desarrollados, ¿no? Y por lo tanto son espacios importantísimos de recreación, de contacto ambiental, etcétera, para unas grandes partes de la población que viven cerca de estos lugares y que debiera ser un lugar pues justamente que lo puedan aprovechar y usar mejor. Esto no quita, por supuesto, que hay obviamente costos de mantenimiento, no quita que hay que gestionar apropiadamente las cosas, pero muchas veces, y en el caso además particular de los parques zonales, hay obviamente un modelo de sostenibilidad económica que todavía
todavía no terminan de resolver para que estos puedan ser justamente de acceso libre. Pero en general los parques tienen que estar a disposición, y en general los parques, las plazas y demás tienen que estar a disposición de las personas. Claro. Más aún de aquellos más vulnerables. Y hablamos solo de Lima, pero eso también se puede extrapolar a todas las ciudades del Perú. ¿Tú conoces algún caso específico en donde se esté haciendo bien las cosas a nivel del interior o de las regiones? Sí, bueno, por ejemplo, yo creo que es importante resaltar el uso de las plazas de armas en general, ¿no? Las plazas de armas son justamente el corazón de las ciudades y, por ejemplo, a diferencia de muchas otras ciudades como Cusco, como Arequipa, como Trujillo, donde la plaza pues es justamente ese espacio vivo, pues nosotros en Lima hemos pasado con plaza cerrada, sin acceso por meses, sin que eso representara, sí, pues habían quejas, pero no representó realmente un problema tan grande como para lograr hacerle frente, ¿no? Y claro, el argumento de seguridad nacional se agota, ¿no? O sea, no es, o sea, se entiende que se cierre si es que hay una gran marcha o cosas por el estilo. Pero claro, mantener un lugar sin acceso, perjudicando la economía local, perjudicando el disfrute, la lógica justamente recreativa o inclusive turística, por el caso de Lima, pues es absurdo, ¿no? Y bueno, de la mano de eso está también el ejercicio de, por ejemplo, peatonalizar las zonas alrededor de las plazas de armas u otros, devolviéndole esa ciudad que como ciudadanos también merecemos, ¿no? Claro, ahora, en Lima, volvamos a Lima, hay un fenómeno curioso y es que los propios vecinos cierran o enrejan sus parques, ¿no? Y entonces sienten como que la calle les pertenece en este caso o la zona esa les pertenece y esto atenta obviamente contra lo que estamos mencionando, la posibilidad de poder compartir un espacio público. Sí, y hay razones. ¿Cómo se da? Sí, y yo creo que hay razones válidas, pero no son legítimas, digamos, ¿no? Es válido en el sentido de que si un grupo de vecinos está cuidando un parque que no está siendo atendido por la municipalidad correspondiente, pues entonces lo van a cuidar y lo van a proteger justamente de cualquier amenaza, incluyendo el mal uso, el deterioro, la basura que se pueda generar. Pero eso implica que ellos no son dueños del parque. Pero no son dueños del parque. Y claro, y ahí es donde vienen estos problemas, porque entonces como hay una renuncia del Estado que corresponde atender ese servicio público y a ofrecerlo en condiciones adecuadas, entonces 1, 2, 3 personas, líderes vecinales, vecinos involucrados, con toda la buena voluntad del mundo, deciden involucrarse y por lo tanto invierten tiempo, inclusive dinero, en sostener este espacio y claro, quieren protegerlo del maltrato. Pero entonces ahí se empiezan a generar conflictos entre vecinos, porque entonces estos dicen, no, que solo tengo yo la llave, o solo pueden usarla quienes han pagado la cuota, ¿no? O de repente dicen, uy, ¿qué tal si lo alquilamos para poder generar ingresos para el mantenimiento? Soluciones espontáneas o sea, que acaban siendo pues el resultado nuevamente de estos problemas que tenemos de que el gobierno local que corresponda no puede estar atendiendo como debe la necesidad de espacio público de la población. Claro, entonces en conclusión, sí pueden hacer estas iniciativas que obviamente implica gestionar mejor el espacio público, pero eso no los hace dueños. En absoluto. Y tampoco somos dueños, o nadie es dueño del lugar de estacionamiento frente a la casa, ¿no? Ni tampoco uno es dueño de la vereda, ¿no? Porque vemos pues cómo a veces las casas se construyen sobre la vereda o se abren parqueos ahí donde no corresponden. Entonces ahí hay como una suerte de confusión entre los límites de lo público y lo privado, en un modelo de país donde nos han dicho, pues, cada quien lo resuelve individualmente, ¿no? O sea, Mariana, nos escriben también desde el Twitter, acá nos ven en tiempo real, estamos en vivo, y nos preguntan, ¿qué pasa con espacios como, por ejemplo, las huacas, que son lugares monumentales y a veces se usan como ferias o les dan un uso diferente? Ahí, ¿cuál debería ser nuestra a ver, es una interesantísima pregunta y hay aquí dos derechos, si quieres, como en conflicto, ¿no? Por un lado, o dos sujetos de protección, ¿no? Por un lado, la huaca misma, la cuestión arqueológica, el cuidado que se requiere particular, y versus la posibilidad de que ese mismo espacio sea potencialmente utilizado y disfrutado. Entonces, si la huaca se va a quedar encerrada en sus rejas con una entrada con costo y además en un horario determinado, es básicamente un espacio que si bien está ahí, pero no eres parte de, no perteneces, ¿no? En cambio, si se utiliza el espacio y se vuelve un lugar que sea un lugar de encuentro, un lugar donde la gente pueda estar, disfrutar, caminar, ¿no? Más allá del modelo de gestión, entonces uno efectivamente aprecia, en este caso, este monumento y el lugar, ¿no? Claro. Ahora,
¿qué tipo de uso se puede hacer ahí? Cualquiera que no atente contra la integridad de, en este caso, el Del bien monumento. arqueológico, ¿no? Entonces, si vas a poner un pequeño café, un restaurante inclusive, si hacen un convenio para una concesión o lo que fuese, en tanto se proteja el lugar, yo creería que no hay problema, obviamente respetando siempre los porcentajes normativos para el uso más privado, ¿no? Y además qué tipo de servicios se está prestando, que no desnaturalice también la lógica de espacio público. Entonces, esos son algunos elementos a considerar, pero es un debate. Hay quienes prefieren la protección absoluta, pero claro, es volver un poco a la idea del museo para mirar y no Intangible, tocar, claro. versus, y también que eso pasa en el parque, ¿no? Porque a veces los vecinos lo que quieren son parques donde no se juegue, no se corra, no Sí. se respire casi. Y ahí hay también un rol, creo que sí interesante en relación al diseño urbano, el diseño del paisaje, el diseño paisajístico de parques, de espacios públicos, pues son acá bastante aburridos. Teniendo pues al monumento o a la Virgencita Claro. al medio, ¿no? En un parque cuadrado por naturaleza. Así es. Y además, la expulsión de un parque o de un espacio público no es solo porque se te acerca alguien y te dice te invito a retirarte o quiero que te vayas de aquí, sino que también se hace de manera sutil a través de una serie de medidas de hostigamiento, ¿no? Por ejemplo, en los hijos, mis hijos con sus amigos que iban a un parque junto después de salir del colegio o con las personas del colegio, luego, justo a las horas que ellos salían, les prendían las aguas para regar, ¿no? O les mojaban en la zona Claro, es donde estaban, hostigamiento. ¿no? O el sereno pasa y te mira y te mira y te mira y tú dices, bueno, caray, me están acá excluyendo porque creen que voy a robar, ¿no? Entonces, hay un montón de prácticas más simbólicas o más, o menos tangibles, menos directas, donde también te están expulsando. Y ahí es donde el diseño es fundamental, porque es normal que Claro. un señor que esté sentado en una banca no quiere que le caiga una Mariana, pelota, ¿no? nos hacen otra pregunta también desde el Twitter y la pregunta es, ¿hay personas o hay barrios en donde se cierra la calle para hacer sus fiestas, o eventualmente sus quinceañeros o por último en el verano hasta ponen una piscina Sí. allí? ¿Eso está permitido? ¿Eso es parte del uso del espacio público o ahí ya estamos Sí, subvirtiendo? yo creo que ahí ya no. Pero de nuevo, hay que identificar estas prácticas o estas malas prácticas de dos maneras. Por un lado, la magnitud, ¿no? O sea, si estamos hablando de que se está usando el espacio para de repente jugar un partido de fútbol o algo y tal, y es una calle local y los carros pueden pasar lentamente, pues yo diría que se puede convivir, ¿no? Claro. Mientras haya justamente esa coordinación. Claro, si vas a estar con la pelota rompiendo las lunas del vecino, haciendo O ensuciando, escándalo, emborrachándote después de la pichanga, ya, ahí claramente estás pasándote de la raya y no deberías. Pero hay que mirar este tipo de situaciones como justamente un síntoma de la ausencia. Tenemos piscinas en la calle, no tenemos infraestructura refrescante. ¿A dónde ir? Y a dónde ir justamente a pasarla bien. No hay piscinas públicas, para el caso del verano, suficientemente y bien distribuidas. Los niños juegan pelota en la calle y yo creería que si hay una calle de tráfico calmado, sería bienvenido que ocurra. Pero claro, también es una demostración de que no hay lugares para el disfrute o la recreación, ¿no? Entonces, no miremos el mal comportamiento que efectivamente hay que prevenir y mitigar desde una perspectiva solo punitiva, sino qué nos está diciendo, qué hace falta aquí. Interpretar. Y a partir de ahí ofrecer desde la política pública, desde lo que el distrito puede dar, esas alternativas. De pronto hay que hacer ferias con actividades para niños y comida sana, itinerantes, ¿no? De repente hay que hacer pequeños actividades culturales y teatro para que la gente tenga una actividad a la que ir, Muy ¿no? interesante, Mariana. Te agradecemos muchísimo. Creo que hemos entendido muchísimo más cómo es la gestión de cada ciudadano respecto al espacio público y obviamente también hasta dónde están los límites, porque también tenemos obligaciones Así es. de tener una convivencia pacífica. Muchas gracias A ti. y hasta otra ocasión, entonces. Claro que sí.